Vale, vamos a utilizar micrófono porque vamos a grabar, vamos a utilizar, además a retransmitirlo por streaming si no hay inconveniente. Y nada, vamos a empezar este evento, que además de ser un evento sobre este tema, que lo hemos titulado así, el rol de las fundaciones en las inversiones climáticas, y vamos a hablar en general de este tema, pero también estamos celebrando un aniversario, que es el del lanzamiento de la iniciativa que se inscribe en el Pilar 4 de Fundaciones por el Clima, que es la iniciativa de inversiones por el clima. Pero antes de nada quiero darle la palabra a Silverio Agea, director de la Asociación Española de Fundaciones, que como sabéis, quien lidera esta iniciativa de Fundaciones por el Clima pues es la propia asociación. Así que, Silverio, por favor. Pues muy buenos días a todas y a todos. Evidentemente para la asociación no es algo opcional el trabajo por el cambio climático, el trabajo por la crisis climática, sino que es algo que está dentro de su, como lo he repetido muchas veces, dentro de su plan de actuación, aprobado por la Asamblea, y aquello que aprueba la Asamblea evidentemente es lo que hay que ejecutar, aunque todavía, hay que decirlo así, haya gente que en un colectivo de 1000 fundaciones, pues haya gente que no ve con la misma intensidad y con la misma necesidad las crisis climáticas de importantes como los que estáis aquí, es evidente. Sin embargo, a pesar de que hay gente de todo tipo, hasta incluso negacionistas, o sea que tenemos que tener evidentemente de todo, yo a esto sí que apelaría y diría que basta con mirar a los trágicos sucesos de Valencia o a tantos y tantos otros para hacer caer en la cuenta claramente de que esto no es ni una moda, como algunos han dicho, ni algo que se le ocurre a SOSE o a la Asociación Española de Fundaciones, sino que es una necesidad imperiosa y que requiere del principio de subsidiariedad, que es lo que quiero también contaros brevemente, ¿no?, del principio de subsidiariedad. Bueno, pues requiere el principio de subsidiariedad y a veces decimos, oye, es que al final la crisis climática es tan fuerte, tan importante, que ¿qué puedo hacer yo? Es lo que nos preguntamos en el mundo de las fundaciones, ¿qué puedo hacer yo como fundación? Probablemente podamos hacer pocos. Vamos, lo que sí que os digo es que a la asociación le gustaría que no falte la gota de agua de cada uno en el océano, como vulgarmente o como se suele decir, ¿no? Y ese es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es que cada uno tiene que hacer aquello que pueda hacer que le corresponda en el nivel más cercano al que está. Entonces, dentro de ese principio de subsidiariedad, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como fundaciones y a la propia asociación de fundaciones? Pues hacer que todas las fundaciones, y esto no es el vaso medio lleno o medio vacío, sino tiene que ser que todas las fundaciones, no solo 308, que sois las que habéis firmado el pacto a fecha de hoy, sino que las 1000 fundaciones asociadas firmen el pacto y se comprometan con acciones que de alguna forma mitiguen o transformen la situación actual porque la necesidad es imperiosa. Ese es el principio de subsidiariedad y lo que nos corresponde a nosotros en el mundo de las fundaciones. Dicho esto, si no lo hacemos nosotros, ese es el principio de subsidiariedad, insisto, no lo va a hacer otro. Por lo tanto, esa es nuestra gota de agua que no puede faltar en el océano. Intentar convencer todavía a aquellas personas. Yo no digo que las fundaciones no piensan, lo que piensan son las personas y las que toman las decisiones son las personas, ¿no? Aquellas fundaciones que no han firmado hay que convencer a las personas de que esto es una necesidad imperiosa y esto se convence por la vía del trabajo, tal y como lo estáis haciendo. Por lo tanto, 308, pero no podemos descansar hasta que estemos los 1000, cuanto menos. Y luego iremos también a los socios, porque, insisto, esta es la parte del principio de subsidiariedad que nosotros tenemos que emprender. Es verdad que de esas 308, el 80%, me ponía José, el 80% de esas fundaciones no tienen como actividad principal el tema clima, ¿vale? Es una buena noticia, ¿no? Que una fundación cultural, que una fundación social, que una fundación educativa, pues diga que esto también tiene que estar en el centro de su actividad y dentro de su plan de actuación. Por lo tanto, 308, decimos que somos los líderes, ¿no?, dentro de Europa, con 308 fundaciones, pero yo vengo hoy a decir que el vaso está medio vacío, lo que intento decir. Nuestro principio de subsidiariedad dice que tenemos que conseguir que los 1000 firmen el pacto y no solo que firmen, sino evidentemente que se comprometan y hagan cosas para transformar, ¿no?
Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, evidentemente, agradecer a los que participáis, evidentemente a AFI, pero también a las fundaciones como Caraso, ONCE, MOEVE y ANESBAC, que gracias a vosotras es posible también que estas actividades se puedan hacer, porque hay que financiarlas, hablando con total claridad, ¿no? Especialmente a Caraso, evidentemente, por su compromiso, al resto también, pero a Caraso por su compromiso dentro de lo que es el Fundaciones por el Clima, ¿no? Y en el pilar, el 4, insisto, aparte de AFI, lo que colabora, pues la Fundación Caja Rural de Asturias, Global Nature, Aranzábal o Educo, ¿no? Que son los que estáis liderando el pilar 4 del pacto, ¿no? Y, bueno, solo un breve mensaje también del pilar 4, ¿no? Y es que los fondos de las fundaciones, esto me lo habéis escuchado ya en más de una ocasión, deben ser también aprovechados para tener un impacto positivo, evidentemente, en las personas y en el planeta. Por lo tanto, creo que también tenemos que pensar que nuestras inversiones tienen que ser responsables y que tienen que poner, siempre decimos que nuestra actividad tiene que poner en el centro a la persona y al planeta. Esto me lo habéis escuchado un montón de veces. Por lo tanto, si nuestra actividad tiene que poner en el centro a las personas y al planeta, evidentemente las inversiones de la Fundación tienen que poner en el centro a las personas y el planeta. Por lo tanto, felicito al resto de pilares, evidentemente, pero hoy especialmente al pilar 4, porque creo que hay que concienciar en que estas inversiones tienen que ser responsables, insisto, y que tienen que poner al planeta y a la persona en el centro. Bueno, y un mensaje final también para deciros que hace tiempo, cuando esto nacía, bueno, todos podíamos dudar de si iba a ser una iniciativa pues, de un año, una iniciativa totalmente puntual. Bueno, el compromiso de la asociación, como sabéis, es que evidentemente si hay colaboración de las fundaciones y hay masa crítica de las fundaciones para poder establecer la línea de actuación, es que todo lo que es el Pacto por el Clima, todo lo que es Fundaciones por el Clima, pues sea una línea estratégica clara no de pasado y de presente, sino sobre todo de futuro. Y evidentemente el que haya 308 de 1000, insisto, un tercio prácticamente de las fundaciones, sí que avala que estamos en el camino correcto, ¿no? Por lo tanto, mis palabras no pueden ser más que de agradecimiento, de ánimo y de deciros que también estamos a vuestra disposición desde la asociación para que seamos 1000, pero sobre todo para que haya actividades, ¿no? O sea, tampoco vale de nada que firmemos un pacto si no somos capaces de movilizar, de cambiar, de transformar, de impactar, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues con el deseo de que las acciones que podamos hacer impacten, pues dejo aquí la palabra y no sé a quién le corresponde. A ti. Perfecto. Muchas gracias, Silverio. Tienes por ahí un pasador, ¿verdad? Vale. Bueno, pues como comentaba Silverio, somos ahora 308 fundaciones firmantes del pacto. A ver si esto pasa. Pero lo importante quizá no es tanto este número, sino que el pacto en sí no sea solo un pacto, que es un pacto que se firma de forma voluntaria. Pero a mí me gusta decir que esto es mucho más que un pacto. Esto es, intentamos que sea un acelerador para que un sector, el sector fundacional en España, que tiene un peso económico en términos de empleo, en términos del trabajo que realiza con muchos públicos, pero sobre todo con población vulnerable, que sirva esta iniciativa como ese acelerador para que introduzcan la transición ecológica y justa de forma transversal en todas estas fundaciones. Y en ese sentido, lo comentaba Silverio, el 80% no son medioambientales. Es una muy buena noticia, pero al mismo tiempo también es muy buena noticia que el 20% sean medioambientales, porque esto también es un espacio de colaboración y que en las que hay fundaciones que tienen el conocimiento, tienen la práctica, saben cómo hacer esto, y otras que no saben. Esto tiene que ser un win-win de todas ellas. Fundaciones por el Clima, desde su lanzamiento, sobre todo a partir del año 2023, entonces, en el año 2023 nos propusimos un objetivo,
que era que las fundaciones fueran conscientes, lo primero, de lo que habían firmado. Eso era fundamental. Y lo que conseguimos a finales de 2023 era que alrededor de un 75% de las fundaciones habían participado de alguna forma en algunos de los eventos, talleres, etcétera, que habíamos organizado. Eso fue en 2023. En 2024 nos planteamos como objetivo la acción. Y era que las fundaciones empezasen a tomar medidas. Muchas, desde luego, un porcentaje bastante grande ya lo estaban haciendo, pero otras muchas habían firmado el pacto, pero quizá aún no sabían cómo hacer esto. Y a finales de 2024, del año pasado, presentamos el primer informe anual, que a partir de ahora va a ser un informe que vamos a hacer cada año sobre la evolución del pacto, para medir, primero, el compromiso de las fundaciones, pero también si este pacto realmente tiene impacto. Porque si no evoluciona, si no tiene, pues entonces el pacto no cumpliría su función. Y lo cierto es que a finales de 2024 sí se habían producido avances, pero quizá no con la rapidez que exige un poco los tiempos en los que vivimos. Entonces ahora en 2025 nos hemos puesto el objetivo de la aceleración. ¿Cómo lo estamos haciendo? El pacto, como decíamos, tiene 7 pilares que nos sirven para estructurar todas las actividades que vamos organizando alrededor del año. Hoy vamos a hablar del pilar 4, de invertir de manera responsable. Pero como decía, a principios de este año nos hemos planteado 5 objetivos concretos. Uno, primero, que las fundaciones tengan públicos unos objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático. Que las actividades, en segundo punto, que las actividades de la Fundación sigan teniendo en cuenta ese 1,5 grados que estableció el Convenio de París, que a pesar de que en 2024 sabemos que hemos traspasado ese 1,5, sigue siendo, mientras el IPCC, el informe que se va emitiendo periódicamente, este comité de expertos de la ONU no diga otra cosa, nuestro objetivo es ese, mantener en 1,5 grados. Un tercer punto que servía también para tomar acción y que sabemos que ya casi un 50% de las fundaciones firmantes lo están haciendo es la medición de huella de carbono junto con, para poder reducir, primero hay que medir, pues que haya una medición de huella de carbono y a partir de ahí un plan de reducción de la huella. Y por último, y este lo destinamos porque entre las firmantes y además entre las propias colaboradoras como Fundación Moeve, que también colaboró en el establecimiento de estos 5 objetivos concretos, uno para las fundaciones corporativas, que también era una cuestión de coherencia, y es que los objetivos que pedimos a las fundaciones, pues en el caso de las corporativas, las empresas o la entidad fundadora, que también cumpla estos mismos objetivos, ¿no? Y bueno, como decía, hoy vamos a hablar del objetivo del pilar número 4, que cada uno de los pilares los trabajamos de diferente forma. Hay algunos que tienen grupos de trabajo, como es el pilar 4, que ahora os voy a mencionar, otros que los vamos haciendo en colaboración con fundaciones que saben, por ejemplo, el de actuar de forma sostenible, pues trabajamos bastante activamente con ECODES y con otras fundaciones, ¿no? O el pilar 1 de educar y aprender, que lo estamos trabajando en el ámbito también con acuerdos con una consultora europea, Active Philanthropy, para realizar formaciones específicas sobre cómo abordar este tema que es complejo, que es un problema complejo, ¿no? Como es el del cambio climático. Y bueno, como decía, el pilar número 4, hace ya más de 2 años se constituyó un grupo de trabajo en la que estáis aquí, además las fundaciones que empezasteis, que era la Fundación Antonio Aranzábal, la Fundación Roberto Rivas, junto con la Fundación AFI Emilio Ontiveros, y empezasteis a trabajar, y digo empezasteis porque yo en ese momento ni siquiera aún estaba en esta iniciativa, empezasteis a trabajar con un objetivo que era cómo alinear los fondos de las fundaciones con su propia misión, y en este caso con unos objetivos climáticos. Además,
me consta que estas fundaciones ya estabais en otras iniciativas. También está el Fondo de Fundaciones, que es, que es de inversión de impacto. No sé si Ana Maestre estaba, o a lo mejor se conectaba por el streaming, que es quien ha impulsado también esta iniciativa. Y el resultado fue justo hace un año. Hace un año lanzamos Inversiones por el Clima. Inversiones por el Clima, y ahí van a entrar luego los compañeros de AFI para explicarlo mucho mejor. No es solo un fondo de inversión, o bueno, en el lenguaje correspondiente es un compartimento, lo sé, pero esto es mucho más. Y así lo tenemos todos los que nos implicamos en esta iniciativa. Esto es un itinerario de formación. El año pasado organizamos 3 sesiones de formación, donde el fondo de inversión sirve, no es un fondo en el que se esté buscando, digamos, clientes, sino que nos sirve para demostrar en la práctica y que nos sirva como el ejemplo práctico en las formaciones y en las sesiones que hacemos del Pilar 4. Y eso la verdad es que ha sido, desde mi punto de vista, un éxito, porque tenemos, es decir, lo que necesitamos cada vez más, ejemplos concretos de cómo se hace todo esto. Y además es un fondo único en Europa. Lo mencionaba antes Silverio. Fundaciones por el Clima está en 10 países. De esos 10 países, 6 países son europeos. Y les estamos desde España ahora un poco acompañando, porque en otros países quieren desarrollar una iniciativa similar. Es único en Europa porque es para fundaciones, es especializado en cambio climático y además, bueno, es renta fija, que ahí también lo explicarán los compañeros de AFI, que es digamos, el vehículo que veíamos adecuado para las fundaciones, donde no se van a tomar riesgos en este ámbito. Y además cuenta con un comité de inversores, que muchas estáis aquí, las que ahora vais a participar en la mesa. Está también Global Nature, que también se acaba de unir. Y es un comité de inversores formado por fundaciones donde nos juntamos cada 2 o 3 meses y donde vamos haciendo un seguimiento de cómo, de dónde se está invirtiendo. Incluso queremos que sea el foro de controversias que pueda haber en las inversiones que se realizan. Y bueno, ya acabo, que además tengo que ir controlando también los tiempos, y ahora lo que queríamos era, de estas fundaciones que participan en el comité de inversiones, que nos comenten 3 de ellas un poco, no solo la experiencia en esta iniciativa, sino cómo lo están abordando como fundación. Así que os invito a Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias. Si te puedes, en cualquiera de las que quieras. A Eduardo Rodríguez, de la Fundación Educo, director financiero, y Joaquín Aranzábal, que es patrono de la Fundación Antonio Aranzábal. Pues muchas gracias. Como veis, lo bueno también de este comité de inversores, y así también lo hemos pensado para esta mesa, el hecho de que estén estas 3, que es una fundación familiar, una fundación del ámbito de la educación, una fundación del ámbito de la banca, pero que además es una cooperativa, creo, lo que es Caja Rural de Asturias. Y esto yo creo que muestra un poco pues, la diversidad. Pero además en el Consejo de Inversores, como decía, tenemos fundación medioambiental como Global Nature, tenemos una fundación de investigación científica asociada a la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos fundación de salud, vinculadas a la salud, que esta diversidad también es muy importante para esta iniciativa. Y bueno, yo os voy a lanzar algunas preguntas, algunas se las he chivado antes, otras no se las chivaré o van a ser un poco, intentaré que sean más espontáneas, pero quería empezar por Joaquín. Sois una fundación familiar
además ligada bastante a la industrialización en el País Vasco, al emprendimiento, al progreso de esa comunidad autónoma, y además vosotros sois de los que desde el principio, junto a la Fundación Roberto Rivas, que Olga también está por aquí, pues os habéis implicado en esta iniciativa. ¿Qué os ha llevado a una fundación familiar del País Vasco a realizar inversiones de este tipo, socialmente responsables y en este caso pues especializada en clima? Gracias, 5 José. minutos te voy a dar. Gracias, José. Gracias a la asociación. Y hoy un placer estar aquí hoy. Encantado por estar con vosotros. Bueno, nosotros somos primera generación. Nuestro padre falleció ya hace 13 años. Pero hace 3 o 4 años abordamos un proceso de reflexión porque, como sabéis, el propósito, si la sociedad cambia, el propósito se actualiza, ¿no? Entonces, después de 25 años de la fundación, valga la redundancia, pues teníamos que revisar el propósito. Y al revisar el propósito, que ahora básicamente es, bueno, nosotros empezamos dando las herramientas de formación específicas de la empresa familiar, pues hablábamos de protocolo familiar, sucesión, etcétera, y mañana celebramos el 25 aniversario de la Cátedra Empresa Familiar y es la segunda cátedra más antigua de España después de la del IES, ¿vale? Entonces, bueno, nos dimos cuenta que había un problema ya no de formación en técnicas específicas, sino de enraizamiento de las propias familias empresarias. Muchos centros de decisión, como sabéis, se marchan de la región e incluso del país, y luego pues tenemos un problema de retención del talento joven, ¿vale? Desde ese punto de vista también teníamos pues otro reto importante dentro de la fundación, que es la incorporación de la segunda generación. Y la pregunta era si la fundación, tal y como la estábamos desarrollando, era atractiva o no para nuestros hijos y sobrinos. Y la respuesta clara fue que no. Pues porque aparte de tener que alinear con este nuevo propósito, pues si analizábamos, y desde muchos factores, pero uno de ellos desde el punto de vista de las inversiones que como Fundación Patrimonial hacíamos, nosotros dedicamos un 5% de las rentas del patrimonio a la actividad anual de la Fundación, pues veíamos que no había un alineamiento entre inversión y el fin social que tenemos las fundaciones, ¿no? Entonces, eso nos llevó a, en 2017, tomar la primera decisión de dejar de invertir vía un fondo de gestión activa. Hablamos con el gestor y le dijimos, obviamente esto es legal y es a largo plazo, pero la distribución de la cartera no nos satisface, nos incomoda, pues porque tenía un foco, un sesgo muy importante hacia industrias extractivas, petróleo, carbón, etcétera, ¿no? Y esa fue la primera decisión. Y fue un poco apelando a decir, ¿es esta fundación atractiva para nuestros hijos y sobrinos? Pues con la preocupación que todos tenemos, y especialmente las nuevas generaciones, en lo que está pasando en el clima. Nosotros quizá tenemos una memoria más larga, pero ellos tienen una memoria muy corta, y lo que están viviendo pues es lo que estamos viviendo nosotros, pero mucho más acelerado, ¿no? Entonces decidimos deshacer esa inversión, y cuando a través de la Fundación ANESBAT nos llega porque se está queriendo desarrollar ese pilar 4, pues nos metimos de cabeza porque vimos la oportunidad de alinear, un poco como tú mencionabas antes, el Fondo de Fundaciones de Impacto, que aquí estamos unas cuantas representantes de esa iniciativa, pues era una iniciativa de aprender haciendo, ¿vale? Ahí estamos hablando de inversiones en emprendedores sociales, en cosas no cotizadas, porque son emprendimientos de reciente creación, y aquí lo que nos estábamos planteando era pues la creación de un vehículo, pero que fuera formativo, que nos ayudara a las fundaciones a aprender a invertir en todo lo que es verde, en bonos verdes, etcétera, que ni a mí me sonaba, y yo estoy bastante metido en este tema de las inversiones, ¿no? Entonces ahí, pues con la participación de AFIC, quisimos hacer un vehículo como muy didáctico, ¿no? Pues a ver, ¿qué es lo que mejor se ajusta al perfil de las fundaciones? Pues la renta fija, es la que tiene menos riesgo, con una liquidez diaria, es decir, que tú puedes invertir y, aunque no es lo ideal, sacar al día siguiente parte de lo que has invertido, pero tienes una liquidez diaria. Entonces, nos parecía que el modelo de fondo de fundaciones y el modelo que se planteaba para este fondo eran muy similares, muy didácticos y muy de lo que decías tú en la introducción, de permitir alinear lo que es el objeto social de cualquier organización del tercer sector como las nuestras con las decisiones de inversión. Motivo principal, uno, alineamiento de decisiones de inversión, y acabo, y otro, pues la propia adaptación de la fundación a los nuevos tiempos
y a la manera de atraer a nuestra segunda generación. Y ya pongo el último ejemplo. Nosotros tenemos esta cátedra de empresa familiar con Deusto y tenemos otra cátedra que también el año pasado cumplió 25 años con la Universidad de Navarra, con Tecnun, que hasta hace 3 años era una cátedra de ingeniería térmica y de fluidos, o sea, muy orientada a la investigación, muy científica, muy técnica, con aplicación real en la empresa. Pero entonces, cuando hicimos esta reflexión, hablamos con la universidad y dijimos, este es nuestro nuevo propósito, ¿qué podemos hacer juntos? Y dimos forma a una cátedra en sostenibilidad, con lo cual hace 2 años y medio desarrollamos una cátedra de sostenibilidad muy orientada a circularidad. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Joaquín. Eduardo, sois una fundación Educo, una fundación educación, además especializada, vamos, sobre todo educación para la infancia, que trabajáis en 18 países, tenéis además más de 30 años de experiencia. ¿Qué os lleva a meteros en iniciativas de este tipo? Bueno, a ver, es un camino que empezamos hace 2 años, más o menos, un poquito más. Nosotros tenemos en la fundación teníamos unas reservas, invertíamos esas reservas de una manera más o menos tradicional, con alguna cosa ESG, pero bueno, lo manejábamos con los gestores del banco, no acababa de convencernos, ¿no? Y lo que pensamos entonces, también siguiendo un poquito el ejemplo de Anesbat, que es como un poco el que ha dibujado el camino, es estructurar todo eso, ¿no? Estructurarlo con una política de inversiones, y en esa política de inversiones incorporar un objetivo, no solo criterios financieros, sino un criterio relacionado con nuestro mandato social, ¿no? Unos objetivos sociales y medioambientales. Y a partir de ahí también buscamos un gestor especializado que nos ayudara en todo ese camino, y ahora, pues bueno, tenemos un objetivo queremos que en 2 años el 50% de nuestra cartera esté invertido en productos que contribuyan a solucionar problemas desatendidos, la definición de impacto de clásica, ¿no? Y estamos en ese camino. Ahora mismo tenemos un 34% de la cartera en ese tipo de productos. Hemos ido, ¿no?, cambiando poco a poco de una inversión de unos productos más tradicionales a productos de impacto, y al mismo tiempo manejando el riesgo financiero a la vez, ¿no? Porque se van cruzando. O sea, tenemos unos criterios de liquidez, de diversificación de riesgo, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos ido pues aprendiendo, ¿no?, estos años, y pensamos que es posible y que no es tan complejo como parece, ¿no? Y este tipo de iniciativas creo que son muy útiles para justamente enseñar que no es tan complejo, y luego además yo creo que nos da no sé, además de visibilidad, nos da, o sea, como una alineación, estamos más seguros de que esa inversión, que a veces te cuesta un poco, ¿no?, con tus fondos, decir voy a pues realmente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es un poco el mensaje que también me gustaría dar, ¿no? Nos suceden cosas como, por ejemplo, que, claro, nosotros trabajamos con la infancia, ¿no? Infancia la más vulnerable en protección, educación, emergencias, ¿no?, en situaciones de emergencia. Y claro, a veces es difícil encontrar un producto de inversión que repercuta en la infancia, ¿no? Por ejemplo, es un beneficiario directo difícil de encontrar productos de impacto social que realmente afecten. Entonces, bueno, pues vamos aprendiendo de eso, intentamos poner un enfoque un poco distinto, que no sea solo el beneficiario directo, sino indirecto, ¿no?, las madres, y vamos aprendiendo, ¿no?, que sean grupos de interés. A veces, por ejemplo, evidentemente, todo lo que es cambio climático afecta a la infancia, y la va a afectar y la va a seguir afectando, ¿no? Es muy importante, ¿no? Intentando incorporar cada vez pues, criterios un poco que vayan refinando, ¿no?, esa alineación entre cómo invertimos y lo que hacemos y nuestro mandato social. Estupendo. Mencionaste el tema del riesgo, que luego me gustaría haceros una pregunta, pero antes, Eva, tengo que decir que el propósito de vuestra fundación me encanta, lo de dar vida al territorio.
Y además, bueno, tristemente estábamos comentando antes que nos llegaba una noticia estos días de Asturias que parecía que nos retraía 10 años antes, ¿no? Incluso esas palabras que habíamos casi olvidado, como el grisú, ¿no? Que casi te hace temblar. Eva, bueno, además de ese propósito, creo que sois de las cajas que más invertís en bonos verdes. ¿Qué os ha llevado a meteros en este tipo de inversiones? Gracias, José. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que bueno, la Fundación Caja Rural de Asturias también pasó recientemente por ese proceso, ¿no?, que comentaba Joaquín, de renovar su propósito, ¿no?, y de hacer pues una nueva visión estratégica, y esto lo hizo a finales del 23, más o menos. Y iniciamos en ese momento una nueva etapa. Bueno, muy rápido, como antes también Xosé comentaba, la Fundación Caja Rural de Asturias es la fundación de una entidad como es Caja Rural de Asturias, que es una cooperativa de crédito, ¿vale? Para que os hagáis una idea, nuestros accionistas son clientes y como mucho pueden tener 1.500 euros de capital social, ¿no? Con lo cual estamos hablando de una forma de banca, bueno, pues un poco diferente, ¿no? Y que de alguna manera el compromiso social va inherente a nuestra forma de ser. Con ese compromiso social, pues un 10% de nuestros beneficios van a compromiso con el territorio, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que la Fundación, si bien estaba haciendo cosas muy importantes, estaba funcionando de una manera muy reactiva, ¿no?, ante peticiones, más como esa obra social un poco más clásica, ¿no?, de las cajas, ¿no? Entonces decidimos, pues eso, renovar nuestra estrategia y renovar ese propósito, decir, bueno, ¿qué necesitamos en un entorno como Asturias, ¿no? Bueno, pues dar vida a ese territorio, a ese medio rural que sabemos que, bueno, pues está sufriendo, está teniendo una fuerte despoblación, está sobre todo muy envejecido y necesitamos que tenga una nueva energía porque perseguimos ese desarrollo económico y social, ¿no? Entonces desplegamos esos nuevos ejes estratégicos y el primero de ellos, y el que de alguna manera para nosotros es más importante, es la sostenibilidad, con un doble enfoque: medioambiental, por eso estamos también aquí, y demográfica, ¿no? Y es que además somos unos claros defensores de que, como no haya personas en el territorio, en el medio rural, la sostenibilidad climática también se ve muy amenazada, ¿no? Todos sabemos que los incendios se generan en gran medida pues porque los bosques y los montes se abandonan, ¿no? Entonces, bueno, siempre intentamos que esos proyectos que persiguen esa sostenibilidad tengan esa otra pata de impulso demográfico, ¿no?, de mantener a las personas que están en el territorio. Entonces, bueno, con eso abordamos proyectos muy directos. Y claro, ¿qué pasaba? Siempre teníamos esos proyectos muy a pie de fundación, ¿no?, los que tenemos en nuestro entorno. Estamos haciendo un fondo de compensaciones de CO2 a cambio de mejorar la vida de los ganaderos, estamos haciendo temas de pastoreo con collares virtuales para hacer desbroces antiincendios. Bueno, como veis, son proyectos muy bonitos pero muy cercanos, ¿no? Decíamos, tenemos que ampliar un poco nuestro alcance, ¿no? ¿Y qué forma para ampliarlo? Bueno, pues buscar instrumentos, ¿no?, de inversión que persigan nuestros mismos objetivos, pero que nos permitan aprender, porque como muy bien decía Joaquín, no sabíamos de invertir en SG, no sabíamos de cómo evaluar una inversión. Y claro, ¿qué mejor manera para una entidad pequeña como nosotros que hacerlo pues de la mano de otras fundaciones que ya tienen más experiencia y de unos expertos como AFI, ¿no?, que de alguna manera, bueno, pues también sabes que tienes una cierta garantía? Eso fue lo que nos hizo dar ese paso, y la verdad es que estamos muy satisfechos de haberlo hecho, y bueno, pues esperando también que podamos entre todos ir creciendo y ir evolucionando, porque también, ¿no?, pues nos consta a todos, ¿no?, que es un entorno muy cambiante. Pues como os comentaba antes, quería preguntaros un poco el tema riesgo, y que mencionabais muchas veces, bueno, pues quienes no están tan familiarizados con estos temas, inversión significa riesgo, y bueno, supongo que es así. Todos los fondos pues tienen un ratio, creo que es 1:5 o 1:6. Y además, Eduardo, comentabas que estáis en el 32%, creo, de las inversiones asociadas a sostenibilidad. Impacto social y medioambiental, ambos. Exacto, a impacto social y medioambiental. La pregunta es, ¿tratáis de la misma forma o hacéis los consideráis de forma similar
las inversiones sostenibles que el resto de las inversiones, por ejemplo, en términos de riesgo, de valorización, etcétera? Pues sí, los parámetros de gestión de riesgo que tenemos pues son los de una cartera normal, como si no tuviera este componente. Tenemos unos criterios de diversificación de la cartera. Sobre todo, muy importante, nuestra visión de inversión, nuestro horizonte de inversión es a largo plazo. A largo plazo es 10 años, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, eso también te da cierta tranquilidad en cuanto a que no estamos mirando el resultado de la cartera cada año. Lo miramos, evidentemente, pero que no es el objetivo de la cartera. Eso también te permite, yo creo, gestionar con menos presión, ¿no? Y luego tenemos criterios de calidad de las inversiones, de liquidez, de riesgo de divisa, pero el hecho de estar usando productos de impacto no nos supone... de hecho, a veces es al revés. A veces es más complicado gestionar determinados productos, vamos a decir, de inversión tradicional, que se ven envueltos a lo mejor en tendencias, subidas, que los productos de impacto. No tenemos ningún... O sea, lo que nos importa es eso, ir seleccionando realmente productos que realmente tengan el impacto. Eso es lo que más nos cuesta en ese sentido, ¿no? Hacer esa buena selección de la cartera de impacto. ¿Y en vuestro caso, Joaquín? A ver, a mí me gusta... Bueno, hablabas de la escala, ¿no? En la ficha del fondo hay una escala por riesgo de 1 a 7. Este producto está en un riesgo 2, o sea que se supone que es un riesgo pequeño. Pero aquí siempre hay mucha confusión entre riesgo y volatilidad, ¿vale? Volatilidad es lo que fluctúan los valores de las cosas en las que invertimos, pues cuando hay un valor objetivo a medir, pues porque cotizan. Cuando no cotizan, pues ahí no hay una medida cierta, salvo que venga alguien a comprarte o te valore cuando hay una ampliación de capital o lo que sea, ¿no? Y el riesgo, que realmente es lo que nosotros miramos, es la posibilidad de pérdida permanente. Es decir, el riesgo se produce cuando ante una caída del 20% del mercado te asustas y vendes toda o parte de tu cartera. Ahí sí que se ha producido una pérdida cierta del 20% del valor de tu cartera. Nosotros, igual que Eduardo en el caso de Duco, nuestro horizonte temporal es a muy largo plazo. Nosotros siempre decimos que esa parte del legado pues es ad infinitum. Es decir, nosotros somos meros transmisores de ese legado a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, como os decía al principio, dedicamos el 5% de nuestro patrimonio fundacional a la actividad anual. Tenemos un objetivo anual del 5% de rentabilidad, con lo cual, si le pedimos un 5 y dedicamos un 5, pues periódicamente hacemos aportaciones, ¿vale? Hacemos unas proyecciones a 20 años y hacemos unas aportaciones, que la última fue hace 3 años. Y no medimos, respondiendo a tu pregunta, nosotros no medimos igual la cartera más puramente financiera que la cartera más de impacto social y ambiental. ¿Por qué? Primero, porque estamos empezando. O sea, nosotros empezamos hace 4 años, hace 5 años ya, y hoy estamos en un 7,5 de la cartera con puro impacto social y o medioambiental, ¿vale? No le pedimos la misma rentabilidad. Primero, porque estamos aprendiendo, y segundo, porque hay parte de esa cartera que no son activos cotizados, con lo cual tampoco podemos medir una rentabilidad, salvo que hagamos un exit. Hemos hecho parte de un exit de una de esas inversiones y, bueno, pues ha sido una rentabilidad muy elevada, pero que no nos parece que vaya a ser la norma o lo normal. Por eso tampoco quiero dar cifras, pero bueno. Entonces estamos en un 7,5 y a esa parte de la cartera, como bien decía Eduardo, como tiene, además de la rentabilidad financiera, una rentabilidad social o medioambiental, pues no le pedimos la misma rentabilidad y la tenemos en un bloque aparte. Entonces, vamos observando la rentabilidad que dé, pero de momento sin ningún objetivo. Y con la intención de llegar en un corto plazo a un 10% y a partir de ahí analizar si pasamos del 10 en adelante. Tenemos un compromiso interno a nivel de patronato de, como todos sabéis, las rentabilidades no siempre van a ser. Tenemos una media del 5, una historia de medición de 15 años, pero bueno, ha habido 2 años muy buenos de doble dígito, entonces ahí lo que hacemos es, tenemos un compromiso de dedicar parte de la rentabilidad excedentaria a inversión de impacto para aumentar ese porcentaje. Pero como decía, poco a poco, porque al final esto también
se trata de ir autoconvenciéndose. Y vosotros, Eva, tenéis ya ventaja además, porque tenéis a Caja Rural Claro. Asturias. A ver, pero yo creo que cuando hablas de riesgo, ¿no? El binomio riesgo-rentabilidad, sobre todo lo que tienes que pensar es con qué lo comparas, ¿no? O sea, vale, ¿con qué nos estamos comparando? ¿Qué pasa? Yo creo que muchas de las fundaciones, y la nuestra en particular, más clásicas, ¿no? Tienen la mayor parte, por no decir todas sus inversiones financieras temporales, en instrumentos de deuda pública. O sea, eso es así. O sea, y en nuestro caso, yo cuando empezamos esta nueva etapa, así era. O sea, tenemos el 100% en letras, obligaciones y bonos del Tesoro, ¿no? Y eso, bueno, pues claro, obviamente, seguridad toda, rentabilidad, pues por épocas, ¿no? Es verdad que también venimos de una etapa en la que era una rentabilidad bastante interesante y, bueno, pues las fundaciones pueden estar tranquilas, ¿no? Es verdad que cuando eso va reduciéndose, las fundaciones que en parte vivimos en base a ese rendimiento de nuestra dotación patrimonial, pues bueno, ya de alguna manera intentas ponerte las pilas en busca de más rentabilidad. Pero claro, cuando lo comparas con eso, todo tiene riesgo. Es que es así, ¿no? Entonces el patronato tiene que pensar, vale, todo tiene riesgo, pues vamos a ver qué estamos dispuestos a asumir. Yo creo que es cierto que para nosotros la ventaja fue que tenemos detrás equipos de la propia Caja que también nos ayudan a entender, ¿no? Lo que decía Joaquín, ¿no? Pues vale, a interpretar, ¿no? A interpretar pues, esos instrumentos de riesgo, qué significa que tenga un 2 en ese baremo. Es verdad que yo creo que aquí nos falta a todos, pues eso, formación, que de alguna manera podamos ser capaces de transmitir al resto de fundaciones que pueden estar valorándose cómo interpretar, ¿no? Cómo interpretar esos instrumentos, porque estoy segura que si de alguna manera tuvieran ese expertise, los patronatos son de alguna manera muy sensibles a esto. Claro, el problema yo creo que siempre está también entre las figuras de quien decide las inversiones financieras y quienes entienden de este tipo de valor de invertir en impacto social y medioambiental. En ese sentido, en la parte de formación, que es muy importante en este itinerario, tenía antes una diapositiva, que a mí me llama bastante la atención. Yo soy aterrizado en estos temas, pero este es un ejemplo de la ficha que recibimos, todas las fundaciones participantes de cada mes. Lo vamos a explicar ahora mucho mejor Afi, pero es una ficha donde explica el fondo mes a mes en qué se va invirtiendo, la distribución incluso, como veis ahí, por categoría de proyectos e incluso, por ejemplo, una parte que yo creo que es fundamental y que me gustaría que además este fondo fuese evolucionando hacia que lo podamos definir como un fondo que financia la transición ecológica y justa. Y ahí también pues, que tiene ciertos indicadores, ¿no? Que, bueno, luego Afi entrará en esa parte, que yo en ese tinglado no me voy a meter, que seguro que meto la pata. Pero os quería hacer una última pregunta, 2 minutos o así, porque luego vamos a tener, después de la parte donde Afi va a explicar mucho mejor la iniciativa, la parte técnica, queremos hacer un debate con vosotros, que haya algún espacio de diálogo, y después además vamos a tener un café para que si os podéis quedar un ratillo también para poder compartir. Pero como última pregunta así un poco más general, ¿qué dificultades creéis cuando habláis con otras fundaciones que pueden tener a la hora de introducirse en la inversión responsable, en la inversión sostenible o con criterios climáticos? Yo creo que una muy clara que hemos padecido y padecemos todas, y lo ha mencionado Eva, es la falta de formación financiera, en general en nuestra sociedad y en particular en las fundaciones. El perfil de riesgo es muy conservador, es de cosas muy líquidas y muy poco rentables en general, con lo cual esto requiere un cambio. Nosotros, igual, yo no lo he mencionado, pero Eduardo sí, nosotros también nos asesoramos por una empresa de asesoramiento financiero, una EAF. Eso yo creo que es muy importante. Tener a alguien profesional y a poder ser independiente. Independiente quiere decir que no reciba retrocesiones en lo posible de las gestoras. No es fácil, pero bueno, se puede conseguir. Nosotros lo hemos conseguido. Que te asesore de verdad en cuáles son, dentro de este universo, los instrumentos que más te ayudan. Nosotros tuvimos mucha dificultad, teníamos mucho miedo al greenwashing. En todo esto de sostenibilidad hay una carga ideológica y
y de opinión muy fuerte que ensucia que ensucia todo, y queríamos huir de eso. Lo hacemos desde un punto de vista muy objetivo y racional, y porque es necesario, es que es evidente, no hace falta ni dar datos. Entonces, esa parte es importante para evitar el greenwashing. Y en eso pues, te puede ayudar. Y a nosotros nos ayudó mucho al principio, porque también para la EAF era un tema nuevo, pues el apoyo con AFI, que de esto entiende, y el apoyo en concreto nuestro de ANESBAD, que Gorka Goikoetxea, que era la persona que llevaba estas inversiones, pues yo creo que es la organización que más ha invertido en España en temas de impacto tanto social como ambiental, y nos ayudó a abrir el camino de qué fondos, qué gestoras, qué experiencias, en nuestro caso. Y luego, y cierro, muy importante tener al patronato de tu lado como verdadero órgano de gobierno. Al patronato, si empezamos de cero, pues poco a poco, con una pequeña prueba y con el tiempo. Esto es a largo plazo y empezar poco a poco. Lo bueno de este vehículo, insisto, tiene liquidez diaria, y un riesgo, un perfil de riesgo 2, como aparecía en la ficha, y que lo hemos hecho así porque pensamos en cómo somos las fundaciones y creemos que este es el vehículo que mejor puede adaptarse a nuestro perfil de riesgo y nuestras necesidades. Eduardo, añado un matiz a la pregunta. En vuestro caso, a ver si, para que nos lo comentas, en cuanto a esas dificultades, ¿habéis encontrado dificultades internas? Dificultades internas me refiero a nivel patronato, a nivel... Bueno, la gobernanza es un tema clave, ¿no? De cómo organizas la gobernanza de la gestión de la cartera, ¿no? Entonces ahí, en relación con el patronato, por ejemplo, porque al final ellos son los responsables últimos, ¿no? O sea, no es una cosa... y entonces ahí yo creo que ayuda mucho asesoramiento externo, que da mucha confianza también al patronato, una política de inversiones fundamental, que te deje las cosas claras, y luego hay instrumentos como los comités de inversión, como también tenemos un comités donde pueden incluso participar externos, donde hay otra, que eso da la confianza necesaria, yo creo, al patronato, y luego el reporting, o sea, que hay un miembro del patronato dentro de los comités de inversiones y está dentro de la gestión de la cartera, ¿no? Y bueno, eso en cuanto al patronato. Luego, internamente, pues claro, y yo recuerdo que mis compañeras de comunicación me envían de vez en cuando, pues claro, pues eso, de diarios donde dicen el greenwashing de los fondos aumenta, no sé qué, hay investigación de que el 80% de estos fondos bueno, todo eso, evidentemente, claro, desde dentro también nos preguntan, oye, pero ¿qué estáis haciendo con las inversiones? Y entonces, pues evidentemente tener una estructura y unos asesores eso ayuda también internamente a los posibles cuestionamientos totalmente legítimos, evidentemente, de que te pueden, porque es un mundo complejo. Entonces es un mundo complejo y bueno, pues eso. Y en tu caso, Eva, que además participas mucho en este tipo de foros, ¿qué recepción encuentras de las fundaciones? A ver, claro, yo creo que hay diferentes tipos de fundaciones, ¿no? O sea, si de alguna manera la que se enfrenta a valorar, ¿no?, una inversión como esta tiene todo su patrimonio en instrumentos públicos de deuda, ¿no?, que yo creo que todavía sigue habiendo muchas así. Yo creo que lo que hay que convencerlas es de que pues eso, estudien con detalle, se dejen asesorar y de alguna manera entiendan el riesgo que puede tener esto y bueno, la contraparte de beneficio de alinear unos objetivos de sostenibilidad con la fundación, que yo creo que eso es fácil de trasladar a tu patronato y de convencerles, ¿no?, de que asuman ese pequeño riesgo adicional por un fin, ¿no?, pues muy bueno y, como obviamente decía Eduardo Jokin, ¿no?, bien asesorados y no haciendo ninguna cosa que no sea interesante para la reputación de la fundación. Y para aquellas fundaciones, que también hay muchísimas, que ya tienen un protocolo de inversiones financieras mixto, ¿no?, que muchas de ellas tienen, pues, por ejemplo, un porcentaje, ¿no?, de renta variable o un porcentaje que ahí, bueno, obviamente están ya buscando esa rentabilidad. Claro, a esas a lo que hay que convencerles es que destinen parte a algo
que puede sonarles que pueda tener menos rentabilidad, ¿no? Pero que tiene, por otra parte, esa rentabilidad de impacto social y medioambiental que posiblemente al patronato también le merezca la pena conocer y balancearlo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que agrupar a las fundaciones en esos dos mundos, ¿no? Y cada una de ellas, pues yo creo que tiene que enfocarlo de esa manera. Por supuesto, el asesoramiento de una entidad que de alguna manera te dé tranquilidad sobre evitar ese greenwashing y además, sobre todo, con todas las noticias que nos están llegando, es clave. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Eva, Eduardo y Joaquín. Luego vamos a seguir en el diálogo, que además de ellos tres también tenemos más miembros del Consejo de Inversores aquí, como en el caso de Global Nature. Y ahora vamos a darle la palabra a los técnicos, a los que saben. También son a Claudia. A Claudia Antuña, a Jaime de la Morena y a Carlos Magán de AFI. Creo, Gonzalo, que tienes que pasar a la otra presentación, por favor. Vale. Pues gracias, José, gracias, Eva, Eduardo, Joaquín, ¿no? Yo creo que es muy bueno, ¿no?, oír de primera mano pues, lo que otras fundaciones están haciendo en materia de inversión financiera y en concreto cómo están integrando, ¿no?, la sostenibilidad y la inversión sostenible dentro de sus inversiones financieras. En los próximos minutos, tenemos unos 20-15 minutos, el objetivo un poco de este rato es hacer un repaso, ¿no?, de lo que ha sido esta iniciativa durante el 2024. Se decía que hoy cumplíamos un año, ¿no?, y es que concretamente hoy hace un año, ¿no?, donde hacíamos las primeras inversiones de este vehículo de inversión. Pero como veo ciertas caras nuevas, lo cual me alegra mucho, sí dejadme unos minutos para repasar cuál era el origen de la iniciativa, ¿no?, y poner un poco... resumir todo lo que han ido comentando Joaquín, Eva, Eduardo y José en el porqué de la iniciativa, ¿no?, y cómo hemos llegado a diseñar este vehículo en concreto, esta iniciativa y los objetivos que se perseguían. Desde AFI llevamos muchos años colaborando con la Asociación Española de Fundaciones, trabajando con diferentes fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, y lo que veíamos es que, efectivamente, cuando hablábamos en materia de inversión, ¿no?, o cuando estas fundaciones o asociaciones tenían que realizar esas inversiones porque tenían que gestionar unas reservas, en muchos casos veíamos que esta gestión quedaba totalmente aislada de la misión de las fundaciones, ¿no?, de la actividad propia de las fundaciones. Y lo que nosotros tratábamos, ¿no?, de ayudarlas y de explicarles, y de hecho hicimos muchas sesiones, ¿no?, también de divulgación junto con la EF, era explicarles que había inversiones que nos permitían llegar a esos objetivos de rentabilidad, es decir, a esos mismos objetivos financieros, pero que al mismo tiempo nos iban a generar unos retornos en materia social o medioambiental. ¿Por qué? Porque integraban criterios de sostenibilidad a la hora de seleccionar esas inversiones. En este contexto, ¿no?, y viendo pues, que efectivamente pues, necesitábamos una mayor formación, una mayor divulgación en la materia, entender el concepto de la inversión sostenible, porque es un concepto complejo, es un concepto que tiene diferentes formas, colores, maneras de materializarse en función del tipo de inversiones, decidimos crear esta iniciativa, ¿vale? Una iniciativa que tiene un doble o podríamos decir incluso un triple objetivo. El primero, y es el que han insistido mucho, ¿no?, José, el de formación y divulgación. Para nosotros es totalmente necesario que para realizar inversiones ya financieras tradicionales es necesario tener, ¿no?, una buena concepción de qué son estas inversiones, qué podemos esperar, cómo se comportan, diferenciar, ¿no?, lo que es la volatilidad, hablar de métricas de gestión financiera. Pero cuando además le añadimos la capa de sostenibilidad, era muy importante entender qué significa esa sostenibilidad, en qué se diferencia un bono verde de un bono tradicional, qué es la inversión de impacto, qué es la inversión de impacto en activos no cotizados, cómo puedo hacer inversión de impacto en activos cotizados, cómo hago análisis en fondos de inversión, es decir, ayudar a las fundaciones a que vayáis teniendo más herramientas y más conocimiento para que vosotras mismas podáis ir haciendo esa alineación del patrimonio con unos objetivos de sostenibilidad. Esos porcentajes que nos iba comentando, por ejemplo, Eduardo, pues ir haciéndolo, ¿no?, factible a lo largo de los años. Con ese objetivo de formación y divulgación fuimos generando una serie de sesiones formativas a lo largo del año, que ahora veremos, pero el siguiente gran objetivo era, vale, ¿qué forma le damos a esto para darles a las fundaciones una herramienta que les permita dar respuesta a sus objetivos financieros? Es decir, yo tengo
que rentabilizar, porque en muchos casos las reservas son las que me van a permitir seguir desarrollando mi actividad fundacional y por tanto tengo que asegurar que ese patrimonio voy generando una rentabilidad en el medio y largo plazo. ¿Qué instrumento era el más idóneo para que las fundaciones pudiesen cumplir ese objetivo? ¿Vale? De hecho, antes cuando José nos ponía la diapositiva un poco de resumen del fondo, si nos quedásemos solo con la parte superior en la que veíamos la evolución, ¿no?, financiera de la cartera, veíamos las posiciones, esa foto podría ser la foto de cualquier otro fondo de inversión de renta fija con el mismo, lo que llamamos la misma duración, la misma sensibilidad, es decir, las mismas características financieras. Y sería la misma evolución que cualquier otro producto financiero, ¿vale? Con lo cual ahí ya teníamos suplido o cubierto la manera de llegar a ese objetivo financiero. Decíamos, oye, en general las fundaciones tienen un carácter conservador, ¿vale?, en términos generales, con todos los matices, pero casi todas las fundaciones, como su vocación no es la de maximizar la rentabilidad de sus reservas, de su patrimonio, sino la de poder ir conservando, ¿no?, ese capital, vamos a crear un instrumento de renta fija. ¿Cómo hacemos que esa renta fija, que esos bonos en los que invertimos, puedan generar un impacto, en este caso medioambiental? Bueno, pues ahí tenemos la suerte de que dentro de la renta fija tenemos un tipo de instrumento que son los bonos verdes, que es deuda emitida o por países, por soberanos o por supranacionales o por empresas corporativas, ¿vale?, que nos generan una rentabilidad financiera en función de diferentes características, del plazo de la emisión, de la calidad crediticia del emisor, etcétera, etcétera, pero que además tenemos la garantía de que son emisiones que van necesariamente enfocadas a financiar proyectos climáticos y que además tenemos transparencia absoluta de qué tipo de proyectos financia, ¿vale? Con lo cual teníamos un instrumento que desde un punto de vista financiero daba respuestas a necesidad de las fundaciones de invertir su patrimonio, pero que al mismo tiempo nos estaba generando un impacto medioambiental que además podíamos medir, que podíamos tener una trazabilidad clara de qué impacto medioambiental se estaba generando. Con lo cual, a través de esa constitución, ¿vale?, que insisto, es un fondo de inversión que desde un punto de vista financiero es totalmente comparable a cualquier otro fondo de inversión de renta fija, ¿vale? Y esto sí es importante y es un poco también lo que comentaba Eduardo. Este tipo de inversiones, y insisto, la inversión sostenible tiene muchísimas tipologías, ¿no? Y, por ejemplo, no es comparable, como decía Joaquín, una inversión en una empresa no cotizada o en una startup con esta inversión que estamos hablando de bonos cotizados, que no está en liquidez en mercado, que es algo mucho más conservador, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero dentro de esa inversión en bonos, ¿vale?, tenemos un fondo que, como decíamos, es totalmente comparable con cualquier otro fondo de inversión de renta fija que tengamos en cartera, y esta era un poco la vocación que teníamos. Queríamos hacer algo sencillo que las fundaciones pudieran fácilmente integrar en la gestión de sus inversiones financieras, ¿vale? Es decir, que no fuera un vehículo que generase dudas, no, es un vehículo muy tradicional, muy sencillo, pero que nos ofrece toda esa capa de sostenibilidad, en este caso de carácter medioambiental, ¿vale? Y de esa manera pues respondíamos a ese objetivo de inversión-impacto, generar rentabilidad financiera, y lo veíamos, ¿no?, con la evolución, y ahora Jaime nos contará pues cuál ha sido la rentabilidad acumulada, ¿no?, desde el lanzamiento. Generaba impacto, que también veremos ahora, ¿no?, con datos concretos, gracias a la inversión en esos bonos que a su vez financian proyectos, qué tipo de impacto medioambiental hemos generado, y nos permitía hacer pues esas sesiones de formación y divulgación. ¿En qué se ha traducido, ¿no?, todos estos objetivos a lo largo de este año? Bueno, aquí tenemos, disculpad, lo comentaba también José, dentro de la iniciativa, una de nuestras prioridades absolutas, más allá de la transparencia, pues era que todas las fundaciones que se unieran, bueno, pues sintieran que esto era algo suyo, algo propio, ¿no? Y por eso queríamos hacer, pues por supuesto, partícipes a todas las fundaciones, pero creíamos que un órgano de gobernanza que garantizase que cumplíamos, ¿no?, esa misión que estábamos persiguiendo con esta iniciativa, y hacía un poco ese órgano de supervisión también de las propias inversiones, ¿no?, y servía como foro de discusión de determinados aspectos, tenía que existir, ¿no? Por eso se constituye ese Consejo de Inversores. Veis aquí las fundaciones partícipes, ¿vale? Por supuesto las fundaciones promotoras, pero también luego el resto de fundaciones partícipes, y como adelantaba José, tenemos la suerte que son fundaciones
de distinta índole, con distinto bagaje, con distinto conocimiento, pero que permiten precisamente, ¿no?, nutrirse entre ellas y fomentar ese mayor conocimiento en materia financiera y de sostenibilidad, ¿vale? ¿Qué hemos hecho a lo largo del año en materia de iniciativas? Bueno, si veis, ¿no?, esto casi es como un déjà vu a lo que hacíamos hace un año aquí. Constituíamos, ¿no?, el vehículo, lanzábamos la iniciativa, empezábamos a realizar esas primeras inversiones justo en abril y en mayo ya hacíamos la primera jornada del itinerario formativo, ¿no? Para nosotros es fundamental que este producto, este fondo de inversión se entienda lo que es un bono verde, se entienda la evolución de un bono verde, cuáles son los proyectos, es decir, que vosotras vayáis siendo cada vez más autónomas para entender todas las variables financieras y de sostenibilidad, ¿vale? Por eso lanzamos las iniciativas, tuvimos una primera iniciativa en la que profundizamos pues en qué es un bono verde, los diferentes instrumentos de renta fija sostenible, qué tipos de proyectos suelen financiarse, etcétera, etcétera. Seguimos con una jornada en septiembre más centrada en todas las otras variables de sostenibilidad, ¿vale? Y esto también es importante porque cuando las fundaciones muchas veces, antes de tomar estas decisiones de inversión, han desarrollado su política de inversión. Esa política de inversión que nos comentaba Eduardo, una política de inversión que al final te marca, ¿no?, cuáles son tus directrices en materia de inversiones financieras, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿vale? Pero dentro de esa política de inversión también se van integrando esos criterios de inversión sostenible. Más allá de que yo tenga un objetivo de rentabilidad del 2, 3, 5% en función de mi perfil de riesgo, ¿cómo integro los factores de sostenibilidad? ¿Vale? Entonces, explicamos también todas esas variables en términos de sostenibilidad, cómo utilizarlas en función del objetivo que persigamos, si persigo un objetivo más de impacto, un objetivo de gestión de riesgos, o todos ellos de manera conjunta, qué implicaciones tiene, etcétera, etcétera. Tuvimos una sesión a final de año para hablar del reporting no financiero, ¿vale? Es decir, cómo podemos divulgar, y esta era otra de las prioridades, tenemos que ayudar a las fundaciones de que puedan explicar, ¿no?, y esto es lo que muchas veces genera esas controversias, ¿no?, o dudas de qué están haciendo con esas inversiones financieras, cómo esas inversiones financieras, que insisto, no es la actividad principal ni propia de una fundación, pero que muchas veces es necesario, genera ese impacto, ¿no? ¿Cómo lo pueden medir? ¿Cómo se lo pueden explicar a su patronato? ¿Cómo se lo pueden explicar a terceros? Y ahí es donde insistimos en el reporting no financiero y que a continuación, de hecho, Jaime pues os va a dar muchas métricas y mucha información que justifican el impacto que ha ido generando este fondo de inversión y las inversiones subyacentes y, por ende, todas las fundaciones que habéis invertido que os podéis atribuir parte de ese impacto, ¿no? Y que, por tanto, vuestra fundación con sus recursos ha generado ese impacto. En paralelo a las sesiones de formación, pues hemos tenido, ¿no?, la suerte de ir contando con nuevas fundaciones que se han sumado al Consejo de Inversores. Hablábamos también, ¿no?, de la Fundación Domingo Martínez, que recientemente también se ha incorporado, junto con la Fundación Global Nature. ¿Y qué esperar para este año? Bueno, pues la idea y nuestro objetivo es volver a replicar esas jornadas de formación. Esas jornadas de formación que lo que buscamos es dar respuesta a esas necesidades que encontramos en el mundo fundacional y que deberían ayudar a que cada vez ese patrimonio financiero, ese porcentaje, ¿no?, que quizás hoy es de un 5, un 2, un 10%, acabe siendo un 100%, porque está demostrado que es absolutamente compatible el buscar una rentabilidad financiera con generar un impacto social o medioambiental, o al menos sí integrar variables de sostenibilidad en la gestión financiera de las inversiones, ¿vale? Vamos a hacer ahora un breve repaso de lo que ha sido el año, ¿vale?, en términos de impacto medioambiental y solo para que veáis las cifras, ¿no?, aunque lo ha enseñado José, pues cuál ha sido también la evolución financiera del vehículo. Pues nada, muchas gracias, Claudia. Como decía Claudia, queríamos aprovechar esta sesión para hacer un repaso de lo que ha sido el fondo también durante el año. Y fijaros, somos capaces de dar estas métricas, que ahora entro un poco más en detalle, gracias a invertir en bonos verdes. Los bonos verdes nos dan una trazabilidad completa desde el momento ex ante de la inversión hasta el momento ex post, que nos permite identificar métricas de impacto atribuibles a cada uno de los bonos que nosotros recopilamos y lo agregamos en la información que veis aquí en pantalla. Comentar que estas métricas son totalmente atribuibles a inversiones por el clima, es decir, cada uno de los KPIs de los bonos en los que invertimos, que aquí, por daros un ejemplo, damos seguimiento a más de 50 KPIs totales, cada uno de esos KPIs lo reponderamos por el importe del total del bono que nosotros tenemos. Y con eso pues somos capaces de dar una foto
de contribución y de impacto de esta foto es a cierre del año 2024. Y fijaros además que cada una de esas métricas, como, oye, las emisiones de gases de efecto invernadero que somos capaces de evitar a través de los proyectos en los que estamos invertidos, por las tipologías de proyectos que financian cada uno de esos bonos, como pueden ser pues, generación de energía eólica, generación de energía solar, luego entramos en detalle. Pues lo traducimos a una unidad funcional que quizás sea un poco más medible, sea un poco más de la calle, si me lo permitís, que lo podamos identificar todos y cada uno de nosotros. Y cómo pues, esa métrica de 1.400 y pico toneladas de CO2 que hemos evitado durante el 2024, pues lo podemos traducir a lo que contaminaría, por así decirlo, pues un coche de combustión, 900 en total, casi 1.000 coches de combustión, que supera ampliamente, espero, los coches que tenemos aquí entre todos nosotros. Y esto, pues cada una de esas métricas, lo que decía Claudia, pues queríamos poner esto también para que sepáis que esta es el impacto totalmente atribuible al fondo. Y esa es la foto estática, esa es la foto no hoy, sino que es a cierre de diciembre del año 2024, pero aquí vemos cómo pues, ese impacto ha ido creciendo y puede ir creciendo, que es el objetivo. Según vaya creciendo, pues también la iniciativa y más fundaciones se vayan uniendo a ella. Ahí ponemos sombreado en el fondo la evolución del patrimonio y cómo, pues a la vez que va creciendo el patrimonio, somos capaces pues, de ir generando un impacto mayor y, en este caso, medido en las emisiones de carbón, de CO2 que evita el producto. Lo hemos llevado, en este caso, hasta la fecha actual, hasta la fecha de cierre de la última fecha de valoración que teníamos, pues también para identificar ese impacto que está creciendo y también durante el año 2024-2025, pues gracias a esa entrada de nuevas fundaciones en el vehículo. ¿En qué tipos de proyectos estamos invirtiendo? Pues estamos invirtiendo en muchísimos tipos de proyectos. Ahora entramos un poquito más en detalle. Todos esos proyectos y todas esas inversiones que realizamos, como decía José, nosotros hacemos un reporting mensual en el que distribuimos y categorizamos cada uno de los bonos que invertimos y cada una de los proyectos que financian cada uno de esos bonos en torno pues, a unas categorías de proyectos. Aquí ponemos los principalmente financiados. Veis como, por ejemplo, transporte limpio, el 45% de las inversiones efectuadas están financiando proyectos relacionados con el transporte limpio. Como, por ejemplo, el caso, estamos invirtiendo en un bono verde de la Comunidad de Madrid, pues que está financiando uno de estos autobuses que justo está pasando ahora al lado nuestro, que utilizan pues, biocombustibles, hay algunos autobuses que son más pequeñitos que son totalmente eléctricos, pues con esa financiación del bono verde de la Comunidad de Madrid se está pues refinanciando toda esa flota de autobuses para hacerla más eficientes. Proyectos de energía renovable, fijaros, más del 30% de la cartera está financiando proyectos de energía renovable, como un proyecto en el Mar del Norte por una compañía británica que es SSE, que es una de las principales líderes en generación de energía eólica y bueno, pues ha financiado un proyecto de molinos de viento gigantes en el Mar del Norte que son capaces de suministrar buena parte pues, de la energía que se utiliza en Escocia. Proyectos de edificaciones sostenibles, como a través del Banco Nórdico de Inversiones estamos financiando una serie de apartamentos que se están renovando y están siendo mucho más eficientes, de protección de los ecosistemas. En este caso es a través de una empresa pública alemana que se encarga pues, de toda la gestión forestal en el estado de Hessen, que es un estado céntrico de Alemania. Y aquí he contado unos cuantos, pero es que realmente estamos invirtiendo en más de 320 proyectos. Y este tipo de rastreo, como os decía, pues lo tenemos gracias a invertir en bonos verdes, que nosotros recopilamos toda esta información de manera ex ante a invertir y que luego pues, le vamos dando seguimiento. Aquí en pantalla ponemos los 20 principales proyectos que estamos financiando en cuanto a volumen financiado. Ahí en la columna de importe veis el importe real que con nuestro fondo estamos pues, destinando a cada uno de esos proyectos. Si veis el caso pues, de Comunidad de Madrid, el caso del bono verde de la Comunidad de Madrid, como que es el principalmente financiado. Luego tenemos dos proyectos muy interesantes en las Canarias, pues que hay uno de los proyectos que estamos financiando que es de red eléctrica, está haciendo un cable submarino entre Tenerife y La Gomera para conectarlas y que la generación de energía renovable que se está haciendo en La Gomera, pues en Tenerife, pues sea más fácil traspasable a La Gomera. Y bueno, pues ahí veis que además más de esos 320 proyectos que estamos financiando, como os decía,
en 20 geografías distintas, y siendo en el caso pues, de la geografía española la principal geografía que está recibiendo los bonos financiados. Solo comentar aquí, porque creemos que es muy gráfico, ¿no? También cómo a través de una inversión que puede ser relativamente pequeña o mayor en función también de las capacidades de cada fundación, gracias a invertir a través de un fondo de inversión que a su vez invierte en esos bonos, nosotros invertimos, digamos, en una parte de la deuda que emite esa compañía, que a su vez financia diferentes proyectos. Somos capaces de ampliar muchísimo el impacto porque estamos, digamos, colaborando en muchos proyectos a través de una inversión muy pequeña de cada una de las fundaciones, lo cual nos permite también diversificar muchísimo el riesgo, ¿no? Si pensamos en cada una de vosotras, ¿no? De alguna fundación que quiera colaborar en alguno de estos proyectos de manera directa, probablemente la necesidad que tenga de inversión sea mucho mayor. Gracias a hacerlo a través de un fondo de inversión, nos permite llegar a muchos proyectos distintos, una capacidad casi de 320 proyectos, pero reduciendo muchísimo el riesgo porque estamos diversificando mucho más la cartera y con aportaciones, bueno, pues mucho más asequibles para muchas fundaciones, ¿no? Y ahí creíamos que también eso era otro de los puntos que nos hizo pensar o desarrollar este vehículo en concreto. Sí, totalmente. Queríamos poneros también un caso de un ejemplo concreto en el que estamos invertidos y que además fue una de nuestras primeras inversiones en bonos de deuda privada, en un emisor corporativo que, como comentaba anteriormente Claudia, bonos verdes los emiten pues prácticamente todo el mercado de renta fija que existe. Es el caso de Acciona Energía, además como os decía, es uno de los primeros bonos verdes corporativos en los que invertimos y es una empresa que probablemente todos conoceremos. Acciona Energía tiene una capacidad en la actualidad de generación de energía renovable de 13 gigavatios, que esto supone el consumo de 8 millones de hogares. El objetivo de Acciona no es este, sino es seguir creciendo. Y el objetivo de Acciona es llegar a 20 gigavatios en el año 2025, en este mismo año, pero doblar para el año 2030 en 30 gigavatios, con el impacto en la generación de energía renovable que esto tiene. Como os decía, nosotros invertimos en un bono verde de Acciona en julio del año pasado, fue de las primeras inversiones que elegimos. Y bueno, pues aquí poníamos un poco el análisis que hacemos de la compañía, por supuesto también que nos encaje desde el punto de vista financiero. Queríamos que este vehículo, y como no puede ser de otra forma, pues también sea el apropiado desde el punto de vista financiero, y pensamos que la compañía Acciona pues es muy interesante desde el punto de vista que cuenta con un bajo riesgo. ¿Por qué? Porque los proyectos que realiza, más del 80% de toda la capacidad de generación de energía renovable de Acciona está garantizada bajo acuerdos de compra a largo plazo de electricidad renovable, de energía renovable, lo que se denomina en el mercado los PPAs. Y esto es muy positivo porque cada vez que llega una empresa de turno, Microsoft de turno, le dice a Acciona Energía, oye, estoy construyendo un centro de datos en no sé dónde, que necesito X cantidad de generación de energía renovable. Pues a través de un acuerdo de PPA, pues se construye un nuevo proyecto y lo que hace pues, es incrementar esa masa de generación de energía renovable. Acciona Energía está totalmente focalizada en el crecimiento en deuda a través de bonos verdes. En la actualidad tiene 4 bonos verdes emitidos, que son lo que veis en el gráfico de abajo a la izquierda. Nosotros en el 2023 se emitieron 2. Nosotros estamos invertidos en uno de ellos del año 2023. Y a través de este bono en el que estamos invertidos se están financiando 2 proyectos diferentes. Uno es de energía eólica y otro es de energía solar. Los 2 de ellos están focalizados en Estados Unidos y ambos, gracias a estos 2 proyectos, pues ambos cuentan con una capacidad de producción de energía renovable superior a 100 megavatios, como veis ahí en pantalla, y esas métricas de impacto que veis por arriba que son atribuibles a la financiación verde que hace Acciona. Queríamos aprovechar también para comentaros cuál es la foto actual del fondo. Actualmente estamos invertidos en 20 bonos verdes distintos. Veis ahí a la izquierda la distribución en función de la tipología de los inversores en los que estamos invertidos y veis como el 30% es deuda privada, deuda de empresas. La parte mayoritaria es deuda pública, que esto también pues, nos permite mucho para gestionar el riesgo, lo que se comentaba anteriormente, y cómo medimos también el riesgo, vía un rating crediticio, veis ahí en pantalla que lo traducimos en un semáforo que quizás es más visual, actualmente pues, es A+, también por la tipología de emisores en los que invertimos, pues demostrando una alta solvencia crediticia, y por supuesto también medimos
esa exposición a riesgos a través de los riesgos extrafinancieros medidos en un rating ASG, que bueno, en las sesiones de divulgación pues aprovechamos siempre también a comentar estos aspectos. Y las características financieras que veis ahí en pantalla, con una duración del fondo inferior a 4 años, con una TIR pues cercana al 3%. Y esta es la foto, como os decía, actual de la cartera. Y por supuesto, pues también, muy importante, como no, podía ser de otra forma, cómo pues está cumpliendo también ese propósito financiero el vehículo, y desde el lanzamiento, la verdad que esto ha sido pura casualidad, pero el fondo, el primer valor liquidativo que tuvimos de la clase fue justo hace un año, el 2 de abril del año 2024, pues bueno, acumula una rentabilidad positiva del 3,64% desde, como os decía, pues desde el 2 de abril del año 2024. Y bueno, pues dando cumplimiento a la política de inversión que tenemos identificada. Y queríamos terminar añadiendo, y ya se ha comentado también, José ponía pantallazos, como de manera mensual pues realizamos un reporting bastante extenso en la que hablamos de distintos proyectos que se han financiado, siempre ponemos el ejemplo de un proyecto financiado, hablamos de las características financieras, por supuesto, del fondo, de la evolución, de qué categorías y de qué proyectos estamos financiando en el momento y cualquier tipo de novedad. Aquí comentaros que los que estéis interesados pues, en recibir este tipo de información, que lo hacemos de manera mensual, por favor decírnoslo. Ahí tenéis nuestro correo electrónico, si no, y os añadimos para que os llegue esta información también. Y por nuestro lado, esto era lo que queríamos comentar. Por supuesto, abiertos a cualquier tipo de consulta, si no es ahora, después, durante el café o en cualquier momento. Gracias. Pues si queréis, o incluso os podéis quedar por aquí. Bueno, vosotros ya estáis, porque ahora la idea es en estos últimos 10 minutos, yo creo que vamos cumpliendo los tiempos, y luego ahí en el café, pues que esto también sea una conversación, aprovechando que está Claudia, Jaime, Carlos de AFI, que tenemos a varios miembros del Consejo de Inversores, y nada, y preguntas, todo eso que nos atrevíais a preguntar, y tenemos ahora la ocasión. Si os podéis presentar también. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias por toda la presentación y por compartir vuestras experiencias también. Yo soy Leire Quintana y pertenezco a la Fundación Domingo Martínez, que nos acabamos de incorporar también al fondo. A mí las presentaciones y toda vuestra experiencia me remiten a una solidez, como que hay mucha información y además es muy atractivo y desde el punto de vista emocional también es mucho más agradable pensar que estamos invirtiendo en ese tipo de fondos. Y además está siendo rentable, con lo cual, creo que podríais convencer a cualquiera. Ahora bien, mi pregunta es cómo, y quizá no es tanto para AFI, sino para los otros compañeros que han compartido su experiencia, cómo gestiona, cómo se contemporiza esta idea y este propósito pues con informaciones externas, macroeconómicas, donde Trump va a tirar por tierra, hay fondos, ¿no?, que están, bonos que están invertidos, Acciona, comentabais, en Estados Unidos, cuando los bancos están diciendo, bueno, voy a quitarme de en medio los ESG porque van a ir muy mal, y todos tenemos miedo porque buscamos rentabilidad para cumplir nuestros fines, ¿no? Al menos en nuestro caso no tenemos otros fondos, otros ingresos. Es como, no, esta es una foto muy bonita, pero cómo se relaciona, cómo se armoniza con ese ambiente externo, con este ambiente tan hostil, ¿no? Tan apocalíptico. Efectivamente. Pues no sé si queréis responder a parte de AFI alguna de las... Si queréis, mientras decidís quién de vosotros, ¿no?, también le ayuda a Leire. Yo creo que aquí efectivamente dos temas, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión del vehículo,
todo ese componente geopolítico, macro, de medidas, pues lo que hablábamos precisamente ahora, ¿no? De cómo está afectando pues, la paralización de Trump a la financiación de incluso proyectos eólicos, ¿no? Que todo eso nosotros lo trasladamos en la gestión del vehículo, ¿no? Y de hecho somos muy quisquillosos en ver exactamente, por eso hacemos ese análisis tan micro de ver los proyectos subyacentes que tienen los emisores, ¿no? Porque a priori podríamos pensar, oye, Acciona no tiene tanta exposición a Estados Unidos, pero vemos efectivamente que tiene un proyecto. Bueno, tenemos que ver ese proyecto, qué tipo de proyecto es. Trump ha hecho mucha incidencia, sobre todo en proyectos offshore, que no es el caso en este caso de Acciona. Hacemos todo ese análisis muy micro, precisamente para que evitar que la volatilidad o el riesgo del fondo se vea, ¿no? Impactado en ese sentido. Entonces, eso por la parte de gestión, pues también cuando decía Jaime, ¿no? Cuando veamos la evolución, que decía Jaime que lo del valor liquidativo es casualidad, la rentabilidad del fondo no es casualidad. Es decir, la rentabilidad del fondo es que más allá de toda esa búsqueda, ¿no? de sostenibilidad, hay una gestión financiera detrás. Es decir, nosotros estamos todo el día en los mercados, tenemos nuestras previsiones de tipos, qué va a pasar con los spreads, ¿no? Que miden ese riesgo de crédito, etcétera, etcétera, y eso se traslada en la gestión. Eso en cuanto a este vehículo en particular. Un poco más lo que comentabas, Leire, ¿no? A nivel de posicionamiento, qué va a pasar, qué podemos ver. Lo que estamos viendo mucho también a nivel de industria, ¿no? Y es que está habiendo mucho ruido y realmente pocos cambios materiales, al menos, insisto, en materia de inversión, ¿vale? Para nosotros, cuando invertimos en este tipo de instrumentos, insisto, lo hacemos también no solo porque generan impacto, sino porque desde un punto de vista financiero son viables, es decir, tiene una lógica financiera. Entonces, lo queramos llamar sostenible o no, clima, de hecho en Estados Unidos muchos de los movimientos que estamos viendo es un tema más de fachada, ¿no? Es decir, que se están quitando el apellido de sostenible, pero que siguen haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Porque entendemos que es que no hay otra opción viable a nivel de desarrollo social y económico que invertir en este tipo de energías, de proyectos, porque es realmente lo que va a sustentar, ¿no? el propio crecimiento económico y social. Entonces yo creo que es importante, bueno, pues que ahora capeemos un poco, ¿no? Este entorno quizás un poco más hostil, pero que sí que seamos capaces de despejar ese ruido y ver realmente dónde pueden estar las incidencias que pueden estar generando en mercado, ¿no? Al menos por nuestro lado es como lo estamos viendo, pero no sé si desde vuestro lado efectivamente, ¿no? Que también tenéis ese posicionamiento. Bueno, pues si ahora tenéis que hacer una reflexión, ¿no? Distinta, o precisamente ahora es cuando más, ¿no? Hay que señalizar, ¿no? Y apoyar este tipo de iniciativas. No sé si queréis comentar algo, Joaquín, Eva o Eduardo. A ver, yo creo que vuelvo un poco a la reflexión que hice antes, ¿no? Claro, depende de con qué compares, ¿no? Porque cuando eliges estás diciendo, bueno, voy a invertir aquí o en otra cosa, ¿no? Claro, es verdad que hay una incertidumbre que ahora mismo se ve reforzada por este ruido, pero hay una incertidumbre en los ESG y hay una incertidumbre en todos los mercados financieros, ¿no? Con lo cual, si estás fuera de lo que es la deuda pública totalmente asegurada, en cualquier otra inversión te ves afectado por esta incertidumbre. Entonces, ahí yo creo que de alguna manera lo que hay que hacer ver es que, como muy bien decía Claudia, hay que analizar los proyectos que te presenta el fondo, ¿no? No estamos metiéndolo ahí a ojos cerrados en algo que nos dicen que es ESG. ¿De verdad que el Ayuntamiento de Madrid va a dejar de renovar la flota de vehículos porque de alguna manera en Estados Unidos? Bueno, pues igual no, ¿no? Yo creo que eso es difícil que pare. ¿De verdad que se va a cerrar una planta que esté haciendo aerogeneradores, ¿no? Pues imaginemos nosotros que somos de regiones industriales, ¿no? ¿No apoyaríamos una planta que estuviera haciendo aerogeneradores porque nos parece que eso ya no se va a hacer? Yo creo que hay que ir más a lo micro y sobre todo a las inversiones físicas, ¿no? Que no pensar en ESG como un concepto abstracto y que lo estás metiendo ahí a ojos cerrados esperando que estés mejorando a la humanidad, ¿no? Sino viendo realmente que estás invirtiendo en proyectos reales que tienen un fin real y que además cuando las empresas privadas invierten en ellos es porque también se mira muy mucho de que van a tener un retorno, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que eso es lo que habría que hacer y también pensar que siempre destinas un porcentaje en estas inversiones, no estás metiendo el 100% de tu capacidad, ¿no? En ello, ¿no? Si os parece, vamos a hacer una ronda para que así podamos recoger más opiniones. Miriam, me habías pedido la palabra. Sí, buenos días y bueno, gracias a todas.
Yo soy Miriam Zaitegui, lidero el programa para España de la European Climate Foundation, la Fundación Europea por el Clima. Es una iniciativa filantrópica de ámbito sobre todo europeo, pero bueno, también internacional. Y bueno, nuestra financiación viene sobre todo de Estados Unidos, así que Trump nos susurra bastante últimamente. Pero bueno, por comentar y seguir el hilo, efectivamente creo que a Trump le va a parar, que es federal y todas las inversiones son más a nivel regional. Entonces, bueno, pues recordar la importancia de que efectivamente desde abajo se pueden parar muchísimas, o al menos ralentizar demasiadas cosas. Trabajamos en finanzas, pero voy a reconocer que no tengo ni idea y se me da fatal entender vuestro mundo. Yo soy bióloga, o sea que vengo de otro sitio. Entonces igual esta pregunta es un poco naif, pero tengo curiosidad. Hablando de los criterios de los ESG y vinculándolo con la preocupación del greenwashing que comentabais antes, nosotros trabajamos con toda la capa un poco de la sociedad, ¿no? Desde movimientos sociales hasta instituciones, etcétera. Sector privado, por supuesto, también. Y claro, hay algunos criterios dentro del ESG que son un poco ambiguos. Entonces, por ejemplo, los biocombustibles aplicados al transporte, etcétera, ¿no? Y creo que de esos criterios que están establecidos, pero de esos criterios que son un poco controvertidos, muchas veces es lo que genera el greenwashing, ¿no? O la respuesta de estos greenwashing. No sé si hay posibilidad de ir más allá de esos SGs y, no sé, de alguna manera dentro de Fundaciones por el Clima atender a esas medidas que son un poco controvertidas para evitar luego que tengan este backlash, ¿no? Por parte de la sociedad civil, inversiones que se hacen con toda la buena voluntad, evidentemente. Estupendo. Había una... Creo que Cuando hablamos efectivamente del greenwashing, o sea, también ha habido un cambio en la percepción de la sostenibilidad por parte de los inversores, ¿no? Hace 10 años parecía que invertir solo significaba no invertir en armamento, tabaco y alcohol, y ahora hemos aprendido que invertir de manera sostenible implica también invertir, pues, en sectores que necesitan transicionar o que necesitan invertir en nuevas tecnologías, en I+D, para reajustar sus modelos productivos o nuevas tecnologías o nuevas fuentes de energía para precisamente hacer esa transición, ¿no? Entonces yo creo que también, entonces lo decía José, ¿no? Esto tiene que ser un vehículo de transición ecológica y justa y que integre toda la cadena de valor, ¿no? También dentro de esa transición. Entonces efectivamente, Miriam, yo creo que también es lo que tratamos en las sesiones, ¿no? Ayudar a entender, oye, que esto de la sostenibilidad no es solo ir a la última milla, ¿no? Del proyecto de solar, sino que tiene muchas otras capas, ¿no? A lo largo de toda la cadena de valor y que tenemos que también identificar cuáles esas oportunidades, ¿no? Y también, y solo porque siempre lo dejamos, ¿no? Como un poco más de lado, pero es igualmente fundamental en el fondo, la parte social y de gobernanza. Jaime lo comentaba, en todas las inversiones, más allá de hacer análisis micro a nivel proyecto, hay un análisis ESG, es decir, ambiental, social y de gobernanza, de los emisores en los que invertimos. Es decir, nos aseguramos que hay unas salvaguardas mínimas sociales que están cumpliendo estos emisores para que, oye, no se trata de vestir a un santo desvistiendo a otro, ¿no? Es decir, que el impacto medioambiental que generemos no sea en perjuicio de cualquier otro objetivo social, ¿no? o de gobernanza. Y yo complemento además que estos son los temas que nos gusta llevar también a ese, además de las sesiones de formación, a ese consejo de inversores, que además como está formado por las propias fundaciones, son los temas para los que debería de servir este consejo, ¿no? Sí, disculpa. Andrés Varela, de Bridge for Billions. Básicamente, mi pregunta viene desde el otro lado, que es el lado de los beneficiarios, ¿no? Los beneficiarios finales, sociales, de todas estas acciones que se ponen en marcha. Tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de resumir en una sola. Y es, yo he escuchado a Eva, a Joaquín, a Eduardo hablar de propósito, hablar de poblaciones vulnerables, hablar de medición de impacto y métricas. Y mi pregunta, como beneficiario o como soporte o puente hacia los beneficiarios, Bridge básicamente lo que hace es demostrar que democratizando el acceso al emprendimiento se puede generar un impacto social y se puede multiplicar el impacto social desde diferentes ángulos y desde diferentes puntos de vista. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo bajar todas estas métricas macro a la comunidad, a los colectivos, a los que de manera micro
se pueden ver beneficiados por estos grandes proyectos, ¿no? Y aquí pues siempre digo que el gran dilema muchas veces a la hora de ver cómo proporcionar la asistencia técnica, ¿no?, de dónde se cataliza la inversión, que todavía sigue habiendo un gran gap, ¿no? Un gran gap entre los inversores y los beneficiarios finales. Nosotros hemos demostrado, llevamos 10 años demostrándolo, que apoyando a emprendedores en fase temprana se puede generar impactos sociales, se puede generar mucho valor. 1 de cada 3 emprendedores a los que apoyamos, el 80% son emprendedores sociales, reciben fondos, consiguen generar y avanzar con soluciones muy claras que traen beneficios sociales, ¿no? Generan empleo, entre 3 y 5 empleos de media. El 60% consigue subsistir después de haber pasado por un programa de emprendimiento, ¿no? Entonces, mi pregunta, como digo, es, sé que hay un gran dilema de conocimiento todavía. La Fundación o esta iniciativa es todo un paso y una iniciativa de coraje. Lo que me gustaría entender, como digo, es hasta qué punto, más allá de ver esta relación de beneficiarios a partir de la inversión o la compra de bonos verdes o de inversiones seguras, porque la rentabilidad muchas veces es incompatible con el riesgo, podemos ver que se filtra, que se cataliza, que el capital, que el beneficio llega a esas comunidades, a esos colectivos, ¿no?, que son los que al final se tienen que beneficiar. Gracias. Hacemos una ronda rápida. Hola, muchas gracias. Yo soy Guiomar Todó, de Educo. Mi pregunta es, en algún momento, sabiendo, ¿no?, cómo estamos en un planeta compartido y donde el sur global está siendo víctima importantísima como nosotros, pero desde hace mucho más tiempo, del cambio climático, y que además la gran parte, y son los que menos contribuyen, ¿no?, a las emisiones que provoca ese cambio climático. Estamos planteándonos desde el fondo empezar a hacer alguna inversión en el sur global, porque viendo, ¿no?, el mix de la cartera está toda en los países de las economías del norte global, ¿no? Y mi pregunta era esa. Muy bien. Pues lo vamos a dejar también para AFI. ¿Alguna pregunta más? Hola, gracias. Eduardo y Miguel, de la Fundación Global Nature. Más que pregunta es un poco comentar lo del tema del riesgo de Trump, el cambio de políticas y demás. Nosotros tuvimos un enfrentamiento hace un año precisamente en el Congreso Mundial de Humedales en Valencia, que organizábamos nosotros, porque precisamente el concejal de Vox de la Albufera hablaba de la religión climática, etcétera. Nosotros hablábamos de los humedales como colchón para evitar desastres naturales un año antes de la DANA, ¿vale? Y cuando me puso el cachuflo, el de Radio Nacional, me empezó a preguntar sobre el cambio climático. Le dije, me da igual si hay cambio climático o no. Es decir, el cambio, la transición en Europa es obligatoria. No podemos depender estratégicamente ni del gas de Putin, ni del petróleo de Venezuela o de dictaduras islamistas de Asia. Entonces, eso es imparable. Lo que me da más miedo, y lo hablaremos dentro del Consejo de Inversión, es que la sociedad tiene muy clara, los grupos ecologistas, etcétera, la necesidad de esta transición energética, pero ya está la frase de transición sí, pero no así. Entonces, hay determinados proyectos que va a haber que analizar mucho. Es decir, estamos hablando de proyectos eólicos, por ejemplo, que son un picadero de aves, que están denunciados ante la Comisión Europea, que mañana se pueden caer. Entonces, creo que nos toca ya bajar. O sea, tenemos muy claro que ese tipo de proyectos nos llevan a la transición energética, pero vamos a tener que analizar muy mucho qué proyectos y cómo, porque tenemos otro tipo de crítica, y el otro día lo hablábamos con la jornada esta sobre impacto de la biodiversidad y métricas de biodiversidad, ¿no? Y ese es otro melón que tendremos que abrir en breve. Buenos días. Yo soy Rafael Fernández, represento un estudio de arquitectura de aquí en Madrid, no tengo nada que ver con el sector fundacional. Me presenté ante SOSE de manera remota hace un par de semanas, nos hemos conocido hoy, y yo contacté con él porque precisamente enlazando con lo que decía el compañero,
veo una desvinculación entre las fundaciones, los fondos, que son totalmente un poco como ajenos, y luego todos los datos, esos macro, que se generan. O sea, no hay forma de aterrizar o de enlazar o de emparejar fundación con vatios generados, agua regenerada. Entonces yo lo que le ofrecía a José en esa conversación, que él me dijo que no tenía cabida ahora mismo en estas 300 fundaciones, pero enlazando con lo que decía Silverio, quizás de cara a siguientes fundaciones podía ser un vehículo para aterrizarlo. Es una arquitectura que venimos desarrollando desde hace 10 años, que por resumirlo, lo que hacemos es, dentro de una envolvente, evidentemente totalmente responsable y como un sumidero de carbono de la arquitectura que nos alberga, circundante, damos servicio a deporte de base, escolares, universitarios y también élite, pero bueno, es una instalación en la cual, un poco también enlazando con lo que se comentaba, podría haber un emparejamiento o un acercamiento entre fundación, inversión, usuario final. En el día a día sabe lo que está sucediendo y de dónde están viendo los fondos, y hay una comunicación vertical entre individuo, porque de lo que se trata es de su salud, del bienestar de la sociedad, del individuo, que escalaría a la sociedad, y a su vez en ese eje vertical en tiempo real tenemos una inyección de todos los vatios que generamos dentro de la arquitectura con la actividad deportiva, lo inyectamos a nuestra arquitectura, de tal manera que al final la arquitectura, o en ese minuto de actividad, tendríamos ese dato. O sea, no sé si me estoy explicando, sería como aterrizar o como traer a territorio nacional una vinculación entre consistorios, inversión, usuario final y repercusión, monitorización en tiempo real de qué vatios pertenecen a esta acción, vatios, agua generada, CO2 fijado. Entonces, bueno, quería dejarlo ahí un poco como posible vehículo, como reflexión. Estamos a 10 minutos ya fuera de tiempo. Vamos a hacer una respuesta, si os parece, casi. Muchas de las preguntas iban más dirigidas a vosotros, Afi, si queréis. Si queréis empiezo por Adrián, un poco en su reflexión. Yo creo que aquí es importante matizar o puntualizar ciertos puntos, y especialmente haciendo alusión precisamente, ¿no?, a las dificultades que muchas veces nos impone la medición del impacto y diferenciar output de outcome, es decir, lo que yo genero al impacto real que estoy generando sobre esa sociedad en la que incido, etcétera, etcétera. Pensad sobre todo que nosotros esta iniciativa, la lanzamos para fundaciones porque ya sabemos que el outcome que generan esas fundaciones existe y responde a la actividad de cada uno de ellos, y nosotros esta iniciativa la lanzamos más pensando en alternativas a instrumentos financieros que muchas fundaciones tienen en su cartera, que no generan ningún output ni outcome sostenible y que por tanto de esta manera pueden empezar a hacerlo, y no tanto pensando en llevarlo hasta la última milla porque es muy complejo, ¿vale? Y precisamente lo que no queremos es entrar en campos donde banalicemos ese impacto social que se pueda generar, ¿no? Claro que a partir de estas cifras, esto sí que es una cifra totalmente trazable y directa, ¿no? Claro que a partir de estas cifras podemos seguir haciendo mediciones de impacto indirecto que se genera en comunidades, en ahorros, en familias, etcétera, ¿no? No queremos llevarlo directamente allí porque creemos que ese impacto más directo es el que las fundaciones que invierten en este vehículo generan directamente a través de su actividad, ¿no? Y que esto lo que les permite es una herramienta, un medio que les permite alinear su gestión financiera con unos objetivos, ¿no? Complementarlo de alguna manera, y que en muchos casos incluso que no sea incompatible, porque nos hemos encontrado, es verdad que cada vez menos, pero incluso fundaciones que tenían inversiones sin saberlo, porque eran inversiones tradicionales, en sectores totalmente incompatibles con su misión, ¿no? Entonces, para mí esto es más una alternativa a inversiones tradicionales, que más que pensar que a través de esta iniciativa vamos a generar ese impacto social de última milla, ¿no? Que creo que eso es el que corresponde directamente a las fundaciones, y que esto tiene que ser una vía, un medio que no penalice en ningún caso, ¿no? O que no ponga en entredicho pues, su misión directamente social, ¿no? Luego, si no, os doy igualmente paso a Eva, Eduardo y Joaquín para que lo complementéis, pero creo que es un poco la vocación con la que nace. Sobre la pregunta que lanzabais, ¿no? Y si quieres, Jaime, coméntala, de la inversión en emergentes, de nuevo, aquí pensad que tenemos el gran reto de conjugar este vehículo de inversión con un objetivo de rentabilidad-riesgo. Es decir, lo que no queremos es tener sustos
en esas inversiones, en ciertos, sobre todo cuando nos vamos a países emergentes, la calidad crediticia de ciertos emisores pues es distinta, tenemos mayor sensibilidad muchas veces como consecuencia de los spreads que tenemos que asumir de primas de riesgos de esos emisores. Entonces, efectivamente, estamos, y de hecho, con algunos emisores supranacionales que operan precisamente en regiones de países emergentes, o sea, buscamos la exposición a través de ese tipo de emisores, no directamente igual emisores corporativos que estén en regiones emergentes, pero sí a través de supranacionales que tengan su actividad en países emergentes, ¿no? Y de hecho podemos seguir dando algún ejemplo, yo creo que tenemos alguna corporación de andina. Entonces sí buscamos esa exposición, pero tenemos que ser muy cautos también con el perfil de riesgo, porque esto sabéis que es un fondo que está regulado por CNMV, que tiene un folleto de inversión, que tenemos restricciones en cuanto a la calidad crediticia que podemos asumir, el tipo de emisores en los que podemos invertir. Entonces, hay unas limitaciones financieras que vienen precisamente a salvaguardar el riesgo que asumen los inversores en este producto, que nos limitan también cierto tipo de inversiones. ¿Vale? No sé si ahí, Jaime, quieres comentar. Ya, además de esto, es un fondo de renta fija euro. Entonces la denominación de los bonos en los que invirtamos tiene que estar en euros, que sí que los hay emisores de países en vías de desarrollo que emitan bonos verdes en euro. Entonces, si se da todas esas casuísticas de rentabilidad riesgo que buscamos, quizás en la fase de constitución del fondo es más compleja, porque la casuística del mercado de renta fija, tú para comprar un bono tienes que comprar 100.000 euros, y eso va a suponer un peso sobre la cartera muy relevante que quizás desvirtúa un poco la foto de rentabilidad-riesgo que queremos y de pues, tener un perfil bajo en ese caso de riesgo, pero en la medida que vaya creciendo pues la iniciativa, por supuesto, y de hecho los analizamos y los vemos. Y sí que en todo caso tenemos esa exposición indirecta. Por ejemplo, estamos invertidos en la Agencia Francesa del Desarrollo, que financia muchos proyectos en países africanos, y en la actualidad uno de los proyectos más importantes que financia ese bono es en Latinoamérica, en este caso es en la Patagonia argentina y chilena, que está financiando ahí unos proyectos de generación solar y de generación eólica. Es una zona con muchísimo viento y bueno, pues por supuesto tenemos ese tipo de bonos, y en la medida que vaya creciendo la iniciativa y podamos tener un scope, una base de bonos verdes más diferenciales a los que podamos ir, pues por supuesto también pueden ser ese tipo de bonos. Bueno, vamos a ir cerrando. Podemos seguir ahora la conversación. Tenemos un café aquí al fondo. Solo también un tema. Lo que presentamos hoy, que es una iniciativa con esas dos componentes que hemos hablado: formación, ese consejo de inversores, y este compartimento, este fondo de inversión. Es una herramienta, hay más. Hay también la inversión de impacto, pero aquí, y vuelvo al pilar 4 que tenemos del Pacto de Fundaciones por el Clima, lo que se trata es que las fundaciones alineen sus fondos, su endowment, con la misión. Y luego, a partir de ahí, tendremos muchas herramientas. Pero el componente, yo creo que el gran valor de esta iniciativa, sobre todo, es desde mi punto de vista, la implicación. Es decir, aquí no solo estás invirtiendo en un fondo, sino que ves toda esa trazabilidad en todo ese itinerario que vamos organizando con AFI a lo largo del año. Muchísimas gracias por asistir. Ahora os invito a que tomemos un café, y aquí, aprovechando todos los miembros que han venido también del Consejo de Inversores, de AFI y todos vosotros, pues que podamos seguir ahí la conversación. Muchas gracias.